¿Cómo está, doctor? Bienvenido, Lautaro. Gusto ¿Cómo tenerlo andás? aquí. Muchas gracias por Gracias. acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes siempre por invitarnos y saludo a toda la teleaudiencia que siempre es tan populosa tu Un placer, audiencia un placer. y la Bueno, del tenemos canal. como siempre muchas informaciones para compartir con ustedes en nuestro programa de hoy, porque hay emprendedores que están confeccionando barbijos también en la ciudad de Ramírez, Bien. ante la falta de barbijos en la farmacia y alcohol en gel. Bueno, ya les vamos a mostrar cómo están justamente confeccionando estos barbijos aquí en la ciudad de Ramírez y cómo debemos cuidarnos también en cuarentena en cuanto a nuestro peso, Lautaro. Es un problema porque Sí. estamos comiendo mucho y mal. Entonces consultamos con la licenciada Bernet, que Sí, nos dio algunas algunos tips. pautas, algunos tips que podemos hacer. Y también otro tema es cómo cuidar a nuestras mascotas, porque Bien. me enteré que las mascotas se estresan también, así que anduvimos Sí. por una veterinaria para buscar este tipo Esta de información. información. Está bien. Lautaro, Bien. gracias por venir. Te hemos No, visto por en el favor. informe epidemiológico de la provincia el día lunes y gracias a Dios todo sigue igual en nuestro territorio. En el informe de hoy, de las 19:30 horas, se reportó que no hay nuevos casos de coronavirus en la provincia de Entre Ríos. Sí, exactamente, esta información reciente de las 19, donde no se reportan casos nuevos en la provincia y seguimos con 22 casos confirmados, digamos. Exactamente. Así que bueno, en cierta medida la cantidad de casos en estudio que se van tomando muestras van dando en su mayoría negativas, digamos. ¿sí? 6 permanecen en estudio en este momento 6 todavía quedan en estudio y recordemos- 377 han sido descartados. Exactamente, recordé 405 en total. Recordemos que ya hace unos días que se hace la muestra procesa en el laboratorio provincial. Los resultados son mucho más rápidos, doctor. Exactamente. ¿En cuántas horas se obtienen los resultados de la muestra? Y habitualmente, bueno, por ejemplo, ayer de un centro de salud de Paraná tuvimos una toma de muestra a la mañana en el Hospital La Baxada y para las 16 de la horas ya teníamos el resultado. Bien, rapidísimo. Rápido, sí, rapidísimo. Doctor, ¿existe temor por parte de las autoridades provinciales si se flexibilizan más actividades de las que ya están exentas de la cuarentena? Bueno, Porque es lo que se está analizando. El lunes señaló el gobernador que vamos a conocer el listado de actividades que van a poder comenzar a prestar sus servicios otra vez, ¿no? sí, o sea, la cuestión, por así decirlo, es lógica. Está visto que el aislamiento social preventivo generó un impacto positivo en el sentido de que aplanó significativamente, por no decir aplanó directamente la curva de la cantidad de casos y, por así decirlo, se ha comportado muy bien a nivel país, digamos esto, inclusive contando Ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana de Buenos Aires. Evidentemente esto genera que a que estemos en nuestros domicilios y evitar el contacto social, se evita la propagación, ¿sí? Lo que sí sabemos también que estamos todos susceptibles porque no hemos estado en contacto. En la medida que se flexibilice el aislamiento social, conocido como cuarentena, obviamente que el número de casos seguramente se irá incrementando. Y esto es, por así decirlo, las cuestiones que tenemos que tener cuidado, básicamente el cuidado de respetar las medidas generales de distanciamiento social, que son medidas que han venido específicamente en este momento, pero que las deberíamos cumplir sistemáticamente y que son preventivas de todas las enfermedades infectocontagiosas. Supongamos que el lunes... La distancia, Totalmente. el lavado de manos. Totalmente. El lavado de manos, esto no es nuevo, es en la fiebre puerperal, cuando el estudio epidemiológico ya demostró que la correcta higiene de manos, el lavado de manos, era la prevención fundamental de esta enfermedad. La gripe A del 2009, lo mismo. La gripe A de 2009, que tuvimos un adelantamiento en las semanas de vacaciones, Claro, ¿se acuerdan? En sí, la temporada escolar, claro. y fue una gran medida que Totalmente. al evitar el contacto generó una contención también de los Lo casos. importante, doctor, es que si el lunes se habilitan algunas actividades, no sabemos todavía cuáles son, el gobernador no quiso anunciarlas porque no quiere crear falsas expectativas y está muy bien que así sea, ¿no? Esperemos hasta el lunes. Pero supongamos que el lunes se habiliten las zapaterías, las tiendas, las peluquerías. Si pueden trabajar, vamos a tener que seguir conservando las medidas higiénico-sanitarias que se han anunciado. Ingresar de a una persona a la peluquería, supongamos. Eso sin lugar a duda. Quedarnos afuera si hay gente adentro, guardar distancia.
Todo eso tenemos que conservarlo. Todo eso tenemos que conservarlo y probablemente han venido para quedarse, digamos. Sí. Independientemente de que después podamos transitar la pandemia. Que esto ya se quedó en Argentina? ¿Va a ser todos los años así? No, las medidas. Porque esto es prevención general, digamos, más allá de la pandemia de coronavirus. Es algo que deberíamos tener siempre. Como hábito como natural, hábito, claro. ¿sí? Bueno, a lo mejor ha sido un aprendizaje entonces esto, ¿no? Quizás, pero son a veces las épocas de crisis traen algunas medidas que después quedan como modos conductuales, culturales, que se apropian, digamos. Totalmente. ¿Sí? Pero ¿es posible que el COVID-19 ya se haya instalado en el planeta y que ya tengamos casos todos los años, así como ocurre con la gripe, por ejemplo? Bueno, la pandemia está, o sea que el COVID a nivel mundial está. Y probablemente lo que hay que ver, digamos, es la cantidad de gente que ha contagiado la pandemia a nivel mundial también ha sido muy alta, digamos. Entonces, esto probablemente sí teníamos otros coronavirus que eran que producían enfermedades menores, digamos. Claro. Este tipo específico es que genera mayores complicaciones, sobre todo en lo que venimos viendo en los grupos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo, que nosotros le llamamos. Pero ¿ustedes creen que ya no va a desaparecer? Y probablemente que está el todos virus. los años vamos a tener el COVID-19 entre nosotros. A ver, estamos en un escenario cambiante y que de incertidumbre. Nadie lo sabe. Esto es lo que genera temor, miedo, incertidumbre, pánico por momentos enojo, ira, y son reacciones desde el punto de vista psicosocial, hablando globalmente de la población, son reacciones esperables ante una situación de este tipo. Son contingencias no comunes, no habituales. Tenemos que tener en cuenta que esto ha venido y nos ha cambiado nuestras formas de vida, nuestra forma de juntarnos, nuestra forma de abrazarnos, nuestra forma de saludarnos, nuestra forma de compartir. Entonces, evidentemente, ante estas cuestiones, desde el punto de vista emocional y psicológico, reaccionamos. Eso no significa que sea algo patológico, ¿sí? Significa que son cuestiones reactivas que tenemos nosotros como sujetos que indefectiblemente somos sujetos sociales, digamos, ¿sí? Nos construimos socialmente, porque le aportamos al colectivo y el colectivo nos aporta a nosotros. Entonces, evidentemente, esta nos genera reacciones y estas reacciones tenemos que comprenderlas en este marco, ¿sí? Son reacciones, esto está muy claro en los lineamientos que baja el Ministerio de Salud de la Nación, lo venimos trabajando con Salud Mental de la provincia para los equipos de salud, porque esto es esencial para poder entender las reacciones que tiene la población demandando cuestiones a los equipos sanitarios y también las mismas reacciones que tenemos dentro de los equipos de trabajo sanitario, que hay veces que hay que contener, hay que sacar el temor, hay que bajar la ansiedad, hay que calmar los miedos, hay que acompañar, hay que muchas veces repetir el discurso como si tuviéramos un disco grabado las veces que sean necesarias, porque no solo el contenido es lo que vale de lo que se dice, sino la forma como se lo dice, porque evidentemente en el ejemplo que yo daba con mis colegas o en mis grupos de vacunación, indefectiblemente con la vacuna antigripal, planteando este año en el marco del aislamiento, tuvimos que replantear la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? La que está en Ramírez, casa por casa, eventualmente si alguien llega al vacunatorio, aprovechar la oportunidad de vacunarlo. Pero evidentemente hay ciertos factores que no es como Papá Noel, que a las 12 de la noche pasa simultáneamente en todos los hogares del mundo y deja su regalito. No podemos vacunar simultáneamente a la misma hora a todos los ciudadanos entrerrianos o de la República Argentina. Evidentemente, empezamos por un lugar, hay un recorrido, aparecen diversas cuestiones como que terminan las dosis y hay que esperar que llegada de dosis nuevas, o las inclemencias del tiempo, o algún otro factor externo que hace que se tenga que interrumpir y después volver a continuar. Entonces, en ese marco es donde aparece y se genera a veces el reclamo, la ansiedad, el enojo, la ira, y bueno, estas cuestiones no son patológicas, hay que saber comprenderlas, hay que saber explicarlas y seguramente tendremos la contraparte de que también se entienden, digamos. ¿Qué porcentaje de la población está vacunada ya, doctor? El primero se vacunó personal de salud, todo eso ya lo sabemos.
menores de 2 años y mayores de 65 años. Exacto. ¿Hay una población importante ya que ha recibido la dosis de vacuna antigripal? Sí, la campaña, o sea, en lo que respecta a la campaña 2020, estuvo en 3 instancias: personal de salud, tenemos meta cubierta 100%, tanto 100%. Público como privada. El otro gran objetivo fueron poder generar la cobertura de los geriátricos que tienen institucionalizados a las personas, cubrir tanto al personal como a las personas que están institucionalizadas. Esto, por así decirlo, nos llevó un trabajo importante desde la Dirección General de Prestaciones de la provincia, así como también del primer nivel de atención, donde tuvimos contacto con todos o la gran mayoría de los municipios donde había geriátricos, tanto habilitados como no habilitados, porque lo importante es cubrir la problemática de salud de los adultos mayores. Y podemos decir que esa meta ya está cumplida. Después, en el casa por casa, que la mayoría de los efectores de salud han planteado esta estrategia, pero también hay estrategias en las ciudades más grandes como en comunidad, en las vecinales o en otros lugares que se generan dispositivos de vacunación para que los vecinos estén vacunados en forma oportuna. Bueno, la cobertura que estamos teniendo también es muy alta, digamos, tanto mayores de 65 como factores de riesgo. Los otros grupos que están, como vos decís, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas, que no han sido vacunadas durante el embarazo, y los niños de 6 meses a 24 meses de edad, a 2 años. ¿Sí? Doctor, estaba chequeando que ya suman 124 los fallecidos por coronavirus en la Argentina. Y hoy se conoció un dato que es interesante comentarlo con usted, aprovechando su visita. El 14% de los argentinos que han contraído la enfermedad son médicos o enfermeros, personal de salud. Evidentemente son personal de riesgo que están en la primera línea de batalla ustedes, ¿no? Bueno. Está clara la información, es contundente esto. El 14% de los enfermos están vinculados con la salud. Es lógico y es una preocupación, y hemos visto noticias en todos lados en Buenos Aires, donde hubo algunos problemas en algunos hospitales de contagio. Por eso se van extremando las medidas de protección. De hecho, tanto el hospital como el centro de salud local están trabajando muy bien, y desde el Ministerio hemos, a través del Comité de Emergencias Sanitarias, se han dado las recomendaciones de los equipos de protección personal para el trabajador de la salud, dependiendo del lugar que tenga que desempeñar su tarea habitual, los elementos que tiene que usar en protección, y estamos en conjunto, tanto las instituciones individualmente como las provisiones que está haciendo el Ministerio, de poder llegar equitativa y uniformemente a todos los efectores de salud, para tener cubrir las necesidades que tienen de esto. Obviamente que en las capacitaciones que hemos tenido, esto es un aprendizaje porque es una cuestión nueva. El aprendizaje significa no solo generar circuitos diferenciales de atención entre pacientes sintomáticos respiratorios que tienen fiebre y eventualmente pueden ser un caso sospechoso, de las otras patologías que no lo son, ¿sí? Y en estos circuitos diferenciales poder tener a alguien que tenga, con la protección, que haga el triage, que nosotros le llamamos la selección para un lado o para otro, y a su vez el personal que está implicado directamente en la atención de esto, que tenga los elementos de protección personal. Bueno, todo esto es un aprendizaje, porque cómo colocarse la ropa y cómo desecharla también es un aprendizaje. Tal es así que las capacitaciones que han sido provistas por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, a través de su filial de Entre Ríos, que trabajan en conjunto con el Ministerio de la Provincia, a través del doctor Grieve y la enfermera Arame Bejarano, han dado capacitaciones para los equipos de salud, y estiman que aproximadamente hay que hacer como un ensayo de aproximadamente 15 veces, como para no cometer errores, ¿se entiende? Sí. Entonces, evidentemente, para nosotros también supone un estrés y un aprendizaje, y cada vez que suena alguna alarma hay que estar bien atentos y, por así decirlo, compartir la experiencia para poder aprender rápidamente. Claro. ¿Se entiende? Para que aprendan todo. Exactamente. Tal cual. Doc, te iba a preguntar, ¿cómo se han tratado los 22 casos en la provincia de Entre Ríos? Porque una señora de Nogoyá, que ha sido internada en Paraná, los médicos han probado con hidroxicloroquina, y según lo que dijeron en su momento,
la evolución ha sido fantástica, ¿no? Se está utilizando para estos pacientes como plan piloto, como método de prueba, porque en realidad todavía no hay nada confirmado que este medicamento sirva, ¿no? Porque es para la malaria, para el paludismo, la hidroxicloroquina. Exacto, es un Claro. antipalúdico, sí. Sí. Bueno, en cuanto a esto, Claudio, tenemos que ser conscientes que es una enfermedad nueva, digamos, Sí. y que si bien hay ensayos clínicos controlados, que son los que mayor fuerza de evidencia generan para la práctica clínica médica, estos ensayos clínicos tienen lo que nosotros llamamos una cantidad de casos total, un N, que todavía por ahí no son tan representativos. Obviamente que hay mucho estudio encaminado y ya se va produciendo información y evidencia permanentemente. Lo concreto que todavía no hay una evidencia más fuerte, más allá que una opinión de experto, que es dentro de las evidencias la más débil, digamos. Dentro de los esquemas de tratamiento existen propuestas de tratamiento para los casos graves, casos moderados, sí, y los casos asintomáticos, los casos leves. Claro. Existen básicamente el tratamiento de soporte, el tratamiento sintomático, y obviamente que requiere un monitoreo permanente ante el desarrollo de síntomas que puedan marcar una mala evolución, digamos, ¿sí? ¿Usted cree que la hidroxicloroquina sirve? Bueno, está dentro de las propuestas de tratamiento. Para los casos leves no figura todavía, claro, pero sí hay propuestas de diversos lugares de propuestas de ensayos clínicos. Entiendo. Será muy importante entonces esperar la vacuna, doctor. La vacuna, obviamente que en este contexto no podemos esperar, tenemos que actuar ante la vacuna. Totalmente. Y todas estas medidas... Pero una vez que esto pase... Quizás aparezca la vacuna. Quizás aparezca la vacuna para que está en estudio en varios lugares. Para evitar que en el futuro volvamos a tener este problema, ¿no? Sí, sí, obvio. Sí. Es así. Esto, la gripe, tenemos todos los años una cepa nueva, digamos, y por eso la vacuna es anual, porque se reconfigura en función de lo que pasa en el hemisferio norte. Bueno, lamentablemente mucha gente históricamente ha sido víctima de alguna pandemia, alguna enfermedad, hasta que se descubrió la vacuna, ¿no? Antiguamente la gente murió de papera, de sarampión, y bueno, aparecieron después las vacunas, ¿no? Para dar solución a todos estos problemas. Y así será con esto también seguramente, ¿no? Sí, por ahí, Claudio, para contar un poquito, porque la cotidianidad del trabajo de estos últimos meses me lleva a que no me puedas traer. Hay algunas cuestiones que en lo cotidiano la provincia tiene una amplia red de efectores provinciales de primer nivel de atención, los centros de salud. Claro. Estamos trabajando con los directamente que pertenecen a la provincia, pero también estamos en contacto con las dependencias de los centros de salud municipales. ¿Cuál es la idea de esto? Que podamos actuar en los territorios donde está la población, donde están las áreas programáticas donde trabajan los centros de salud, con un criterio de trabajo uniforme, que podamos seguir las mismas líneas estratégicas en este sentido. Claro. De hecho, la campaña de vacunación es una de las líneas esenciales en el primer nivel de atención, donde la recomendación es poder tener una amplia cobertura de vacuna de antiinfluenza, antigripal, y poder empezar o completar, de ser posible, con los esquemas contra la neumonía en las pacientes que necesiten esta vacuna también. Otra línea de acción para los centros de salud en el primer nivel de atención es poder tener clara la nómina de pacientes mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas o factores de riesgo, para poder tener en cuenta que en el marco del aislamiento social, y por más que se flexibilice la cuarentena, va a ser el último grupo que probablemente pueda socializar. Y en este marco tenemos que pensar que puede pasar un tiempo en lo cual debemos garantizar el acceso al medicamento para que no se descompense su patología de base, su patología cardíaca, su patología respiratoria, su problema de diabetes. Poder garantizar el tratamiento, poder chequear y aprovechar esta oportunidad del contacto telefónico o del contacto de una visita domiciliaria para poder ver cómo estamos desde el punto de vista emocional. No nos olvidemos que muchas veces el paciente adulto mayor vive solo. En este aislamiento social ha perdido su red de contención institucional,
ha perdido su red de contención familiar porque no lo puede visitar el nieto, no lo puede visitar el hijo. Entonces, esto es un aspecto muy importante a tener en cuenta y de hecho lo contemplamos dentro de las herramientas que hemos elaborado y ya estamos compartiéndolo con los equipos de primer nivel de atención, el aspecto emocional de abordar esta cuestión. Y también una cuestión a repasar lo que vos decías, lo nutricional y la hidratación del adulto mayor. Estos son dos aspectos importantes, en más, como decías vos, o a veces en algunos otros grupos en menos, ¿sí? Que falta el alimento, que no se llega, dependiendo de los sectores donde nos estamos manejando. Así que bueno, en esto, estas es las líneas de trabajo que estamos haciendo. En este marco del aislamiento social perdimos el contacto a veces con el centro de jubilado, con el club, con la institución barrial, la vecinal, con la llegada al centro de salud o al hospital, que vos decías, los hiperfrecuentadores, que son los que están día por medio en la institución. Y bueno, esto actuaba en este caso como una red de contención también. Bueno, esto se ha perdido y esto no lo tenemos que perder de vista porque es muy importante. Y pensando que en la flexibilización va a ser el último grupo que pueda llegar a salir. Entonces, esto no lo tenemos que perder de vista y de hecho, en esta herramienta que construimos y que ya estamos compartiendo con los equipos para poder implementarlo, obviamente que la llegada hoy es a través de videoconferencias que estamos haciendo desde el Ministerio. La idea es marcar prioridades porque hay algunos que van a tener contención telefónica, familiar, de las instituciones, porque se contactan por diversos, o tienen acceso a la tecnología, pero hay algunos que no lo van a hacer. Y en función de esto, los equipos o las redes que tengamos a nivel del barrio o del área de trabajo del centro de salud, se tornan muy importantes para que suenen las alarmas y poder hacerle un llamado semanal, o bisemanal, 2 veces a la semana, para poder trabajar en esto. Entonces, cuando la gran noticia es cuántos respiradores tenemos, cuántas camas de terapia, el primer nivel juega un rol esencial en esto, digamos, ¿se entiende? En esta contención que no tenemos que perder de vista y que nos ayuda a que los adultos mayores sigan estando en sus casas, y que son los que más tenemos que proteger, y que sabemos que son el grupo etario que si se enferma es el que más riesgo de tener complicaciones y requerir cuidados críticos va a tener. Entonces es esencial el trabajo que realizan los equipos del primer nivel de atención y una gran parte del éxito se juega en este punto. Así que bueno, el trabajo es enorme, tenemos una red de 220 centros de salud provinciales, a esto tenemos que sumarles todos los municipales como el centro de salud acá, y bueno, y básicamente no me canso, y vuelvo a decir, de agradecer a todos los trabajadores, no solo de salud, sino el personal esencial que realiza sus tareas para que podamos garantizar los servicios mínimos en toda la comunidad, en toda la provincia, y bueno, remarcar el trabajo que están haciendo localmente, tanto el Comité de Emergencia como las instituciones sanitarias de la ciudad y todo el personal, ustedes que comunican y que dan la posibilidad que la gente esté en su casa enterada de lo que pasa, la gente de la policía, la que nos cuida, los de tránsito del municipio, la de salud, la que trabaja en los supermercados, en las farmacias, bueno, etcétera. No me quiero olvidar de ninguno, pero agradecerle a todos porque en gran parte el repetir este discurso de los distintos lugares hace que la gente pueda quedarse en casa y poder cumplir con el aislamiento y poder tener lo que necesita para poder llevar de mejor manera posible este proceso. Y como son casi las 9 de la noche, doctor, yo los voy a aplaudir. A ustedes, los médicos, a los enfermeros y a todo el personal que nombró, porque son los que nos están cuidando. Bueno. Así que muchas gracias y estamos a disposición. Alejandra Garberis, la actual directora del Centro de Salud, nos recomendó no saturar con información. Así que paramos acá porque se ha hablado muchísimo de coronavirus en este tiempo. Bueno, pero yo creo que viene con una información distinta. Buenísimo. Y yo quería saber si la peluquería venía por mi lado, lo que planteaba que se abriera o no. Por mí, Lautaro, por mí. Espero que estén incluidos entre los 7 rubros que van a poder trabajar. Me quedo más tranquilo, Claudio. Gracias, Lautaro. Un placer, No, gracias a vos y saludos a la audiencia. Gracias por la visita.